great, it starts with a sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs and high-speed trains. It creates a currency when it demands its taxes be paid, and a token that it creates exclusively if you don't pay it. Este vídeo es cortesía de Red MMT, la asociación que divulga la teoría monetaria moderna en España y promueve el pleno empleo. Se lo dedicamos a Juan Ramón Rayo como respuesta a un vídeo que ha circulado recientemente por las redes sociales, en el que se recoge una charla de Rayo criticando varios aspectos de la teoría monetaria moderna. Evidentemente consideramos que el vídeo está lleno de falacias y bueno, agradecemos la atención, Juan Ramón. Entiendo que estés preocupado por la creciente popularidad de la teoría monetaria moderna. Es una batalla perdida, déjalo. Tu libro no se lo han leído en Estados Unidos y yo creo que aquí tampoco se lo están leyendo mucho. Por ejemplo, el famoso helicóptero monetario. Imaginad que el Estado mañana imprime 10.000 euros y os los da. El helicóptero monetario, de verdad, es como una obsesión de los monetaristas. Eso es una analogía que introdujo Milton Friedman en su famoso artículo, en el que, bueno, pues como no podía explicar el origen del dinero, pues tenía que suponer que pasaba por ahí un helicóptero tirando billetes y que la gente los recogía, ¿no? Y bueno, en fin, es una analogía, una metáfora tan absurda que no sé si merece la pena dedicarle más tiempo. Nosotros hablamos del proceso de creación e inyección del dinero en la economía y su posterior destrucción. No hablamos de reflujo cuando hablamos de impuestos. Los impuestos no refluyen al Estado, simplemente destruyen el dinero que ha creado antes el Estado. Pero el dinero entra en el circuito económico a cambio de algo, no entra a cambio de nada. Esto es la falacia del helicóptero monetario, que viene un helicóptero y suelta ahí 1 millón de euros en la calle a cambio de nada. Esto no ocurre en la vida real. En la vida real el Estado a lo mejor se gasta 100 millones de euros porque ha contratado con una empresa de construcción la construcción de una autopista o de una terminal de un aeropuerto. Es decir, ha habido una entrega de bienes y servicios a cambio de ese dinero. No puedes hablar de una ficción como el helicóptero monetario. Te habrá quedado muy chula la portada del libro con el helicóptero monetario, pero te aseguro que eso no tiene nada que ver con la teoría monetaria moderna. Bien, hasta aquí la exposición de qué es la MMT. ¿Cuáles son sus fallos o qué le falta a la MMT que la hace peligrosamente tramposa? Estamos en desacuerdo con tu análisis sobre el plan de trabajo garantizado. Me vas a decir que sería inflacionista porque supondría una inyección de gasto en la economía sin una producción equivalente de bienes y servicios. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, es una herramienta de gestión del ciclo económico. Es decir, lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos proponiendo con el plan de trabajo garantizado es responder a una caída en la demanda del sector privado. Es decir, que previamente el sector privado ha dejado sin consumir una serie de recursos, bienes y servicios que se quedan sin vender y contratar a gente que el sector privado no quiere contratar. Por tanto, si se produce una caída en la demanda agregada que nosotros proponemos compensar con una inyección de gasto público,
difícilmente se puede desencadenar un proceso inflacionista. Y pongamos un ejemplo numérico. No hace falta remontarse mucho en el tiempo. En el año 2009, cuando empezó la crisis tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, el PIB español cayó en 40.000 millones de euros. 1.100.000 personas se inscribieron en las oficinas del INEM como desempleadas. Es una caída espectacular del gasto. Nosotros proponemos contratar a esas 1.100.000 personas. Imagínate que les diéramos un sueldo en un plan de trabajo garantizado de 20.000 euros al año. Eso habría supuesto una inyección en la economía de 22.000 millones. No llega a cubrir ni siquiera la caída de 40.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto. Pero además, esas personas se dedicarían a actividades que tienen valor. Tú aseguras que lo que sería en un plan de trabajo garantizado no tendría ningún valor y no estamos de acuerdo. Un ejemplo podría ser dedicar a alguna de esas personas a un plan de mantenimiento y limpieza de nuestros montes para que no ardan en verano. La pérdida de masa forestal es una pérdida de un importante recurso para la economía. Pérdida de recursos madereros, de biodiversidad, de medio de vida, de agricultores y ganaderos, de pérdida de afluencia de visitantes a las zonas turísticas. Es decir, estamos cuidando un recurso. Podemos dar muchos más ejemplos, pero yo creo que con ese basta, ¿no? Entonces, en conclusión, es muy difícil que un plan anticíclico que responde a caídas en la demanda privada con inyecciones de gasto desde el sector público, que además podemos considerar una auténtica inversión porque aumentarán nuestra disponibilidad de recursos en el futuro, pues es muy difícil que ese programa tenga un efecto inflacionista. La pregunta que yo me hago es ¿qué solución alternativa propondrías al problema del desempleo? Nosotros proponemos resolverlo directamente. Supongo que tú lo que propones es que se fastidien, que acepten una bajada de sus sueldos, lo cual evidentemente tiene el riesgo de iniciar una bajada de una espiral deflacionista con efectos muy negativos para la economía, pero creo que no tienes ninguna otra propuesta. También he de decir que en este no estás solo. Estás muy bien acompañado de la gran parte de la profesión de los economistas y de los políticos, ¿no? Que han decidido que ellos no quieren resolver el desempleo y que las bolsas de desempleados son la herramienta que necesitan para atacar el problema de la inflación, ¿no? Problema que, por cierto, hoy no existe. Llevamos muchos años sin ver la inflación en España y en Europa, en la eurozona, digamos, en deflación, y hay un banco central que lleva 10 años intentando crear algo de inflación y acercarse a un objetivo de 2% de inflación y no lo consigue. No lo consigue, así que no entendemos vuestra obsesión con la inflación. Es que si la moneda fiat es un pasivo financiero, su valor se determinará como el del resto de activos o pasivos financieros, es decir, valor presente de sus flujos de caja futuros. Cuando decimos que el valor de un activo financiero depende de, o es el valor presente de sus flujos de caja futuros, estamos diciendo que el valor de la moneda fiat depende de dos cosas. La primera, del tipo de descuento, es decir, del tipo de interés al que descontamos los flujos de caja futuros. Cuanto más a largo plazo sea un flujo de caja o cuanto más arriesgado sea un flujo de caja, más lo descontaremos. ¿Qué significa esto? Para vosotros es lo mismo 100 euros hoy que 100 euros dentro de 50 años. No, claramente no. ¿Cuál es el valor equivalente en euros actuales de 100 euros dentro de 50 años? Pues a lo mejor 30 euros. Entonces, eso es un descuento. Estamos transportando a presente los flujos de caja futuros
y estamos expresando el valor del flujo de caja futuro en términos presentes. ¿Tiene el mismo valor 100 euros seguros que 100 euros que os tocarán si ganáis una lotería? Claramente no, porque la lotería probablemente no la ganéis y por tanto no vayáis a recibir los 100 euros. Bien, entonces, ¿a cuánto equivale 100 euros que obtendréis si ganáis una lotería? Pues a lo mejor a un céntimo, ¿no? ¿Cuánto estaréis dispuestos a pagar por un boleto de lotería que os proporciona con mucha incertidumbre o con mucha inseguridad una ganancia esperada de 100 euros? Pues probablemente muy poco. Bien, de hecho, si no jugáis a la lotería por 1 euro o por 2 euros que prometen millones de euros de ganancia, pues imaginad cuánto pagaríais por 100 euros de ganancia, ¿no? Entonces, el descuento se refiere a cómo traducimos el valor futuro e inseguro en términos de valor presente y seguro. Y este descuento, que es el tipo de interés de mercado, no lo tiene en cuenta la MMT a la hora de valorar la moneda fiat. El segundo elemento, hemos dicho, el valor de un activo financiero es el valor presente de los flujos de caja futuros esperados. Segundo elemento, los flujos de caja futuros esperados. ¿Cuáles son los flujos de caja que podemos prever que obtendremos por ser poseedores de moneda fiat? Hay 3 flujos de caja. La MMT solo considera 1. El primer flujo de caja es no liberarnos, digamos, de nuestras deudas fiscales, lo que os he explicado antes. Yo, teniendo moneda fiat, puedo eximirme de pagar impuestos. Por tanto, si yo preveo que voy a tener muchas deudas fiscales en el futuro, tener moneda fiat me proporciona un servicio liberatorio de esas deudas fiscales futuras. ¿Bien? Esta es la idea intuitiva de la MMT de el contribuyente necesita tener moneda fiat para pagar sus impuestos. Por tanto, si hay una fuente de demanda, si lo queréis, que es la demanda vinculada al pago de impuestos. Luego hay un segundo tipo de demanda o de flujo de caja, que es la adquisición de activos que el sector público coloque a la venta. Si yo quiero comprar activos del sector público, los tendré que comprar con moneda fiat. Por tanto, si me interesa comprar algunos de los activos financieros, o algunos de los activos, que el sector público coloca a la venta, también necesitaré moneda fiat. Imaginad que el Estado dice, yo voy a vender tierras para proteger el valor de la moneda fiat. Pues claro, si yo saco a la venta tierras y yo quiero comprar tierras, demandaré moneda fiat para comprar esas tierras. O imaginad, que esto es más habitual, que el Estado dice, yo tengo, imaginad que su divisa se llama, pesetas, ¿no? Dice, yo quiero defender el valor de la peseta. Tengo reservas en dólares. Voy a utilizar mis reservas en dólares para proteger el valor de mis pesetas. ¿Qué hago? Saco a la venta dólares para que aquellos que quieran comprar dólares compren pesetas para comprarme los dólares. ¿Bien? Por tanto, otra fuente de valor, otro flujo de caja esperado de la moneda fiat son los activos públicos que el Estado saque a la venta contra la moneda fiat. ¿Bien? Por tanto, tenemos activos fiscales, activos no fiscales del gobierno, y hay un tercer flujo de caja, que es la expectativa de que podamos endosar la moneda fiat a otra persona en el sector privado. Bien, si la moneda fiat se utiliza como medio de intercambio general dentro del sector privado y tiene un valor relativamente estable, a mí me puede interesar tener moneda fiat como instrumento para articular mis transacciones en el sector privado. Bien. Por tanto, al final estamos diciendo que el valor de la moneda fiat depende del valor presente de los activos que la respaldan. Que es lo mismo que cualquier otro activo. Es decir, ¿de qué depende el valor de una acción de una empresa? Del valor de los activos empresariales que respaldan a esa acción. Es decir, de la expectativa de los beneficios futuros de esa empresa, que estará materializado en sus activos empresariales que hoy tiene, tangibles e intangibles. ¿Bien? Por tanto, el valor de un pasivo financiero depende de los activos que respaldan ese pasivo financiero, con la moneda fiat y con cualquier otro activo financiero o pasivo financiero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un pasivo financiero es una promesa de pago y, por tanto, la promesa de pago depende de las herramientas que yo tengo para cumplir esa promesa de pago, y las herramientas que yo tengo son los activos de que dispongo para honrar esa promesa de pago. ¿Bien? En el caso de la moneda fiat son activos fiscales, activos no fiscales
y el valor presente de la liquidez. A ver, el valor de la moneda, este misterio, es muy sencillo. La moneda es un sencillo monopolio del Estado. Y como todo monopolista, el Estado puede determinar o bien el precio o bien la cantidad que está dispuesto a entregar de ese bien que solo él produce. El valor de la moneda, por tanto, simplemente queda determinado por aquello que el Estado exige que le entregues a cambio de entregarte una unidad monetaria. No es tan complicado, ¿eh? ¿Y cómo se defiende el valor de la moneda? Bueno, pues evidentemente con políticas de gasto dirigidas adecuadamente, tratando de no crear cuellos de botella, tratando de movilizar aquellos recursos que sean más abundantes y no movilizando recursos que no lo sean, y evidentemente creando demanda por la moneda a través del mecanismo de la tributación. Creo que es tan sencillo que no merece la pena dedicarle mucho más tiempo. Abordemos ahora el tema del monstruo de la inflación. ¿Cómo os gusta el oro a los austríacos, ¿no? Parecéis urracas, les gusta las cosas que tienen mucho brillo. Mira, hace mucho tiempo que ya no se usa el patrón oro en ningún país civilizado. La última vez que alguien propuso introducir una moneda de oro en la economía fueron los terroristas de Siria, de ISIS, y es una auténtica salvajada lo que hicieron, ¿no? Y eso te da una idea de lo retrógrado que es la idea de volver a un patrón oro, ¿no? Dices que te gusta un sistema monetario donde haya una combinación de, digamos, moneda metálica, ¿no? y dinero de crédito, ¿no? Porque dices que el oro le daría un anclaje a la moneda. Bueno, mira, te voy a subir un gráfico para que lo mires con atención y observes cómo ha oscilado violentamente el precio del oro entre el año 2012 y 2016, en el que el precio de la onza cayó casi hasta la mitad. El problema que tenéis desde la escuela austríaca es que os habéis obcecado en la teoría cuantitativa del dinero. Consideráis que la inflación es un fenómeno monetario. Rara vez lo es. En realidad, la inflación suele originarse por un shock de oferta. Cuando se observa un proceso inflacionista, efectivamente se suele observar que viene acompañado de un aumento de la oferta monetaria. Lo que pasa es que aquí confundís causas con efectos. El aumento de la masa monetaria o de la oferta monetaria es consecuencia de los procesos inflacionistas, no al revés. Lo que ocurre es que cuando hay un proceso inflacionista, los empresarios, los hogares necesitan hacerse con más dinero para hacer las transacciones que hacían anteriormente. Vamos a aclarar otra confusión que aparece en tu vídeo. La política monetaria no consiste en imprimir dinero. En primer lugar, nosotros hablamos normalmente de que la mayor parte del dinero se crea con un teclado de ordenador. Se imprime poco de dinero en relación con el total que circula, ¿no? La mayor parte son apuntes contables. Pero la emisión de deuda pública, vamos a ver, es una mera operación de canje de unos activos. El dinero ya se ha creado cuando el Estado inyecta o gasta. Es decir, cuando el Estado paga un salario a un funcionario,
ya está financiado ese gasto. En el mismo hecho de gastar genera ese apunte contable, y lo que, digamos, recibe el funcionario en su cuenta corriente es un apunte contable, es un abono en su cuenta corriente en el banco, ¿no? Las emisiones de deuda pública cumplen otro propósito, que es retirar el exceso de reservas en el mercado interbancario. La razón es que si el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos, o destruye al recaudar esos impuestos, pues habría un crecimiento de las reservas, que a lo mejor el sistema bancario no quiere tener. Y si hay un exceso de reservas en el interbancario, pues el tipo de interés, ese interbancario, caería o tendería a cero, ¿no? Que sería, digamos, la tasa de interés natural, o la única tasa de interés real. Para impedir que esa tasa de interés caiga a cero, bueno, pues los bancos centrales intervienen, oye, cambiando esos apuntes contables que tienen los bancos en el Banco Central por otros apuntes contables en una cuenta de valores en el Banco Central, que pagan un interés. De esa forma los bancos centrales aparcan las reservas que les sobran y obtienen además un rendimiento. Creo que hay que dejar de lado la idea de que la deuda pública financia a los estados. Eso no es cierto. El otro argumento que utilizas reiteradamente es el de que si se aplicara la teoría monetaria moderna acabaríamos como Argentina o Venezuela, ¿no? Te gusta más hablar de Venezuela que de Argentina, lo entiendo, porque en Argentina pues la gestión era de un liberal, de esos que tanto os gustan, y que ha dejado ha destruido a la economía argentina y la ha sometido a otra intervención del Fondo Monetario Internacional. Entiendo que te guste más hablar de Venezuela, pero mira, de verdad, no insistas. Venezuela no es un ejemplo de las políticas que recomendaríamos desde la teoría monetaria moderna, ¿eh? Nosotros, desde la teoría monetaria moderna, primero hablamos de la importancia de la soberanía monetaria. Y Venezuela no ejerce su soberanía monetaria. Es una economía dolarizada y con unos problemas institucionales muy serios. Es un país en desarrollo, con problemas para acceder al dólar y a otras divisas para comprar los bienes de consumo que no producen en su economía, y no son un ejemplo en absoluto de un país dotado de soberanía monetaria, que es lo que nosotros evidentemente propugnamos. Eso no quiere decir que no tengamos recomendaciones para el gobierno de Venezuela, que podríamos contar en otro artículo o en otro vídeo, pero evidentemente no hay un vínculo entre las recomendaciones que hace la teoría monetaria moderna y Venezuela. Lo siento, pero eso es una falacia, un engaño a la opinión pública y a tus oyentes. El caso de Argentina ilustra muy bien lo que queremos decir con la importancia de retener la soberanía monetaria. Si te fijas en el siguiente gráfico, verás que Argentina, bajo la administración del presidente Macri, se convirtió en uno de los mayores emisores de deuda pública en moneda extranjera. Eso obligaba al gobierno argentino a comprar todos los dólares que pudiera conseguir para atender el servicio de esa deuda externa, intereses y principal, y el meter allí pesos en el mercado, y lógicamente la gente pues a lo mejor no quería tantos pesos y prefería retener sus dólares, y había que convencerlos de que vendieran sus dólares, pues eso, ofreciendo pesos cada vez más baratos, ¿no? Es un ejemplo fantástico, Argentina. Me alegro de que hables de estos países, porque sirve para ilustrar puntos importantes de la teoría monetaria moderna. La solución
a la pérdida de confianza en la moneda de Argentina no es renunciar totalmente a la soberanía y ponerse a emitir deuda pública en una moneda extranjera de la cual no eres creador, sino en arreglar los serios problemas institucionales que países como Argentina o Venezuela u otros países tienen. Por ejemplo, una incapacidad para generar demanda por su moneda a partir de un sistema fiscal eficiente y el empeño permanente en anclar su moneda al valor de la moneda de otro país. Les lleva constantemente a repetir los mismos errores, a una permanente tensión devaluadora o depreciadora de su propia moneda. Bueno, y nada más, esperemos que esta pequeña respuesta a tu larguísima charla, hemos ocupado mucho menos minutos, pues espero que te sea útil para que en el futuro puedas hacer mejores críticas a la teoría monetaria moderna. Sigue intentándolo. Gracias. That's great, it starts with the sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs and high-speed trains.